acabamos de cumplir lo que corresponde por ética, doctor Rodríguez Bercé, darle el mismo espacio a su post y el mismo espacio seguramente para que usted nos pueda explicar su posición en relación a esto. Ayer tuvimos una mesa donde se refirieron dos colegas periodistas a esa imagen. En ese sentido, si usted nos puede explicar ya definitivamente su posición en este tema o reforzar lo que ha sido un desmentido. Cómo no, con mucho gusto. Yo primero voy a dejar claro que la labor del periodismo y el oficio del periodista tiene una autorregulación que es su propio código de ética, que se lo han dado los periodistas mismos a través del Consejo Nacional de Ética Periodística, y que además, dicho sea de paso, es consonante con la propia Constitución Política del Estado. Los ciudadanos tenemos los derechos de informar, expresar libremente nuestras opiniones, y también tenemos el derecho de ejercer el oficio que estimemos conveniente, el del periodismo. Sin embargo, y creo que esto es muy importante, hay que destacar que los periodistas se han autoimpuesto una conducta ética que deben observar. Y yo quiero destacar que no a título de periodista tú puedes mezclar lo que es una opinión y una labor informativa. Su propio código, que ustedes mismos, y me refiero a ti, Dubi, porque sí, tú también eres periodista, señala que tú tienes que distinguir lo que es tu opinión de lo que es nación. Y esto lo destaco porque muchas veces cuando uno escucha programas de diferentes medios, no se sabe si lo que está escuchando es la opinión del periodista o es la información que está dando el periodista. Doctor Eduardo Rodríguez, perdone, tengo que interrumpirlo porque tampoco se puede limitar el derecho a la libertad de expresión y de comentarios, ¿no? Una mesa de debate, una mesa de reflexión está claramente determinado como una mesa donde se pueden exponer comentarios, pero tampoco se los debe limitar esos comentarios, restringir. Otra cosa es dar los espacios. Sí, los espacios absoluto, no los restringas, pero que quede claro que no es una función del periodista, sino del ciudadano que está ejerciendo su derecho de opinión. Porque si los ciudadanos tendríamos que seguir las opiniones de los periodistas, estamos frente a púlpitos que nos dicen qué es lo que debemos pensar y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Sí, pero yo no me quiero perdón Eduardo, pero yo quiero, eso es una restricción que se impone los periodistas. Perdóneme, quiero también expresarle lo que yo pienso, porque el derecho a opinión también lo tienen los periodistas. Yo aquí habitualmente cada tarde tengo mi espacio de opinión y la gente lo tomará como de acuerdo o no de acuerdo, es libre, no se puede básicamente menospreciar la opinión del ciudadano y creer que va a asumir lo que yo pienso. Puede o discrepar o estar de acuerdo o finalmente formarse su opinión, pero los periodistas también tenemos el derecho a opinar. Eso está establecido. Sí. Absolutamente de acuerdo, Tufi, pero tú tienes que decirlo como dice tu código de ética, distinguir, diferenciar claramente lo que es tu opinión de lo que es tu información. Y eso no ocurre. Ahora bien, esto no pretendo entrar en un debate, lo que sí quiero... Pero es muy importante, perdón, Eduardo, es muy importante para el gremio y para la colectividad boliviana, precisamente lo que está usted diciendo, está hablando de autorregulación. Y eso es un tema fundamental para la democracia, como también la regulación de la actividad del periodismo. En algún momento lo iremos a discutir, tal vez esta es la oportunidad, porque usted ha cuestionado lo que ha sido la publicación del colega Cacho Herrera y luego, por supuesto, una conclusión y una opinión de otro colega. Pero bueno, prosiga, por favor. Esto es para que usted pueda explicar su posición. Ya está claro, Tufi, que todos, periodistas y ciudadanos, tenemos derecho a informar, pero su propio código les exige una conducta de distinguirlo. El problema que surge con el señor Herrera es que él también contraviene su propio código de conducta del gremio de periodistas al publicar una foto anónima sin fuente y además emitir criterios de especulación sobre lo que ocurría en esa supuesta reunión de políticos masistas. Esa es una
descripción absolutamente ajena a lo que señala el código de ética. Esa es básicamente la crónica de un paparazzi que recibe una fotografía y empieza a especular lo que no está escuchando. No fue parte de esa casual reunión de gentes, ni se ocupó tampoco de preguntarles qué es lo que habían discutido, cuándo, dónde y por qué. En otras palabras, estaba actuando como un cronista de un sujeto, quién será, que toma una fuente, no lo cita, y eso es exactamente lo que no debe ocurrir en una democracia y en un país en el cual debería respetarse, como dice el código de ética de los periodistas, la intimidad de personas públicas o privadas, y no venir luego como estas sugerencias o insinuaciones del señor Archondo, que dice que busque usted un lugar para no ser pillado. Eso es francamente inaceptable, porque pone a los periodistas por boca de un colega suyo como si fueran cronistas de paparazzi que deben ver dónde encontrar a los que se ocultan. Yo no me oculto para reunirme con quien estime conveniente, porque nada me impide a ello, y no me parece aceptable que después vayan a tomar fotografías subrepticias, lo cual está condenado por el código de ética, y venir a decirme que me voy a convertir en candidato. Es francamente inaceptable. A propósito, y aprovechando la oportunidad, doctor Rodríguez Bercé, porque lo que nos interesa es acercarnos lo más próximos a la verdad, ¿se puede conocer qué ocurrió en esa reunión? Porque estamos hablando de un espacio público donde está un expresidente, no son tampoco desconocidos los que están ahí, un embajador y también un ex embajador. ¿Podría tener un interés público una reunión en esas circunstancias? Me refiero a autoridades actuales o ex autoridades. ¿Se puede conocer, para, en función de acercarnos a la verdad, qué ocurrió en ciencia cierta, diríamos? Con muchísimo gusto, Tufi, y yo voy a relatarte inmediatamente lo que ocurrió, y te voy a pedir que con la misma candidez le preguntes al señor Herrera quién tomó la fotografía y de dónde saca las versiones especulativas de que ahí acordábamos lo que él dice que estaba sucediendo. Es muy sencillo. El martes o miércoles de la semana pasada yo esperaba en el Café Alexander de Multicine a un colega mío, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, para abordar temas académicos. Él había demorado unos minutos y pasaba el señor embajador Sebastián Michel, a quien conozco hace mucho tiempo, y nos saludamos y me dijo que él esperaba a Diego Pari y que también tenía que reunirse. Entonces me dijo, esperemos que llegue, y al poco tiempo llegó el colega mío y el señor Pari, nos saludamos, cambiamos un par de saludos y luego ellos se fueron a la mesa que tenían en la planta superior, y yo me quedé con el colega con quien tenía el propósito de reunirme. De manera que a mí me parece una franca vulneración al respeto que tiene un ciudadano de reunirse con quien estime conveniente para especular luego de que tú representas a tal o cual fracción, y luego otro colega periodista además asuma que tú eres candidato. Eso es lo que pasó. Ahora sí, yo te pido que con la misma seriedad le preguntes a Archondo si él puede explicar lo que ha posteado. Claro, me corresponde hacerlo, expresidente. Tenga cuidado usted que lo vaya a hacer. Me corresponde reunir a todas las fuentes para acercarme a la verdad. Me quedo con la versión entonces suya. Ojalá también correspondería que también la dé la suya a Sebastián Michel y el otro personaje, ex canciller que aparece ahí, para tener completa el panorama. Pero me quedo en este momento con la versión suya de que fue un encuentro casual, entonces, doctor. Ahora, doctor, usted ha dicho que no va a ser candidato, y eso es de interés público, porque usted es un expresidente y se menciona también, no son los únicos dos. José Luis Eseni llega a insinuar, es otro periodista, que se estaría dando la posibilidad de una fórmula de los Rodríguez. Por favor, si usted lo puede dar esto claramente por sentado o no, o descartado totalmente. Con mucho gusto, Tufi. Voy a reiterar lo que he respondido en cuanta entrevista he tenido y se me ha preguntado lo mismo. Yo no suelo aparecer regularmente en los medios, pero en algunos de ellos se me preguntó si yo iba a presentarme como candidato, o incluso ante esas insinuaciones o especulaciones yo siempre sostuve, y hace muy poco, hace una semana,
con este señor periodista John Arandia, me preguntó lo mismo. Le dije que no era mi propósito ser candidato y que yo tengo un entendimiento muy claro de lo que representa una candidatura, que en este caso mi persona no tiene ningún interés y no. Perdón, tenemos unos pequeños cortecitos en la comunicación de origen. El presidente entonces descarta cualquier interés en ser candidato. Aprovecho porque siempre es importante su mirada sobre el proceso que estamos viviendo en Bolivia. ¿Cómo lo está viendo? Acaba de realizarse una cumbre o una reunión, para ser precisos, de partidos políticos, poderes legislativo, ejecutivo y el órgano electoral. Usted lo veo muy activo también en las redes, opinando, por supuesto, sobre la realidad boliviana. ¿Cuál es su mirada en relación al proceso electoral? ¿Está plenamente blindado? Porque ese fue el origen de la reunión que sostuvieron el lunes varios personajes. Yo comparto la inquietud tuya, Tufi, de seguir el proceso democrático. Yo tengo interés en que este llegue a término, que tengamos elecciones en las que podamos concurrir, como siempre lo hemos hecho, de manera responsable, pacífica, y seamos capaces de elegir a la mejor opción de la lista de candidatos a presidente, vicepresidente y parlamentarios. Yo creo que son genuinas las preocupaciones del órgano electoral, de los partidos, para asegurar este proceso. Yo prefiero seguir creyendo de que la normativa existe, que es posible avanzar, y son estas coyunturas las que deben salvar el proceso. Y entre esas coyunturas están algunos temas que han tratado en esa cumbre. Uno de ellos tiene que ver con mantener el principio de preclusión, que es fundamental. Eso estaba ya en la norma, y si lo ratifican bien, y si no, también ya es un principio que no puede alterarse, y menos por un órgano judicial, en este caso particularmente por el Tribunal Constitucional, que todavía hay magistrados autoprorrogados y que siguen siendo un riesgo. Pero concurren también otros aspectos en económico. Yo he sugerido de que el gobierno debería garantizar todos los recursos, incluidos aquellos que tienen requerimiento de moneda extranjera y que no necesitan cambiar el objeto de un crédito destinado a contingencias de una pandemia, y más bien se reprogramen aquellos que se utilicen para la publicidad estatal del gobierno. El bien mayor, el bien superior, es el ejercicio democrático de elegir o ser elegido, y esto incumbe también a nuestros compatriotas en el exterior. De manera que yo invoco a que quienes deban tomar decisiones pues lo hagan con el espíritu de fortalecer el proceso democrático, el bien mayor de llegar a elecciones, y que éstas se cumplan con la mayor normalidad posible, y dejar que este juego democrático, más que juego, esta responsabilidad democrática, también alcance a los precandidatos y lleguen a acuerdos o a candidaturas en el tiempo oportuno. Doctor Rodríguez Belcé, aprovecho una última pregunta, porque una de las preocupaciones que se han escuchado de algunos analistas y también políticos posterior a esta reunión ha sido de que persiste el temor de que el Poder Judicial en algún momento pueda intervenir y frenar las elecciones judiciales, y por lo tanto plantean que mientras no se destituyan a los magistrados llamados autoprorrogados, todavía persiste la posibilidad del riesgo de que ocurra algo con este proceso electoral. ¿Qué piensa sobre esa idea de, primero, básicamente insistir en la salida de los magistrados para garantizar el proceso? Yo creo que es una preocupación legítima y que tiene razones para seguir existiendo ese riesgo. Sin embargo, yo siempre he mantenido una posición. La Constitución condena con nulidad los actos de quienes ejercen jurisdicción, es decir, justicia, sin un mandato que nazca de la ley. Esos 5 ciudadanos no tienen jurisdicción que nazca de la Constitución, de ninguna ley, carecen de potestad para decidir absolutamente nada válidamente. De manera
que ese capricho de quedarse en ese tribunal o de algún órgano del poder público, me refiero al Ejecutivo o una fracción del Tribunal Electoral, de honrar sus decisiones, deberá volver a ponerse sobre la mesa, porque son actos nulos. Esos magistrados autoprorrogados no tienen competencia que nazca de la ley, y la Constitución señala que son nulos sus actos, de manera que espero que no se atrevan a seguir intentando obstruir el proceso democrático, y que quienes tienen fe en la democracia, en el Estado de Derecho, no les harán caso. Simplemente eso.